Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar. Estamos listos para compartir con ustedes lo más destacado sobre el paso de Julia por nuestro país. Así que quédese con nosotros. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes, en este día lunes 10 de octubre. Día de mucha lluvia, día de mucha emergencia y de luto también para la comunidad salvadoreña, por supuesto, por todo lo que ha ocurrido con la tormenta tropical Julia. Nosotros así arrancamos Noticiero Hechos con nuestros titulares. 5 soldados figuran entre una decena de fallecidos durante las torrenciales lluvias generadas por la tormenta Julia, que por la tarde se disipó en territorio guatemalteco. Los remanentes de Julia podrían seguir provocando lluvias. Conozca más del pronóstico del tiempo para las próximas horas. En la zona oriental, el desbordamiento del Río Grande volvió a dejar estragos en viviendas y cultivos de zonas aledañas. Uno de nuestros equipos está en el lugar para presentarnos una actualización. Negocios y algunos ranchos fueron destruidos por la fuerza de los vientos en playas de la Libertad, como el Majagual y el Zonte. Conozca el panorama. En noticias internacionales, desde Colombia pasando por toda la región centroamericana, Julia dejó afectaciones a su paso. Tenemos un recuento de los daños. Iniciamos con la información. 5 miembros de la Fuerza Armada fallecieron soterrados mientras se refugiaban de las intensas lluvias que generó la tormenta Julia. Este video aficionado captó el momento en el que 5 miembros de la Fuerza Armada quedaron soterrados en la finca Germania en el municipio de Comasagua. Ellos se resguardaban de las intensas lluvias que provocó la depresión tropical Julia en el país. En el lugar, elementos militares custodiaban la entrada de la finca, mientras ambulancias y cuerpos de socorro ingresaban al lugar, donde se realizaban los trabajos para rescatar los cuerpos. Según reportes de Cruz Roja, el hecho ocurrió entre las 8 a 9 de la mañana, hora en la que se informó de los primeros 3 cuerpos encontrados sin vida, aunque más tarde el ministro de Justicia confirmó que se trataban de 5 las víctimas. Los soldados cumplían labores de seguridad pública en el municipio, en medio de un cerco militar que busca detener pandilleros en la zona. Al cierre de la nota no se han confirmado personas lesionadas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y el alcalde de Panchimalco, Jorge Mejía, confirmó que un menor de edad murió en un derrumbe en el cantón Los Palones de ese municipio. Mejía dijo que a pesar que dieron todo el esfuerzo humano posible, no se pudo evitar esta pérdida. Al menos 10 personas han muerto a consecuencia de las lluvias en las últimas horas en el país. En Guatajiagua, Morazán, 2 hermanos fallecieron soterrados luego del colapso de un muro. Nuestro canal aliado nos cuenta lo que sucedió. José Alcides, de 43 años de edad, y su hermano Henry Alonso Aguirre Amaya, de 27 años, dormían en su casa de habitación en el barrio El Centro de Guatajiagua, departamento de Morazán, cuando a eso de la 1 de la madrugada de este lunes fueron sorprendidos por el colapso de un muro, quedando soterrados, perdiendo la vida al instante. Gracias a Dios que el que murió aquí, la señora de él andaba trabajando y ya se llevó los días donde está trabajando ahí en el centro aquí. Y pues lo llevó, gracias a Dios que no estaban aquí, no, porque hubieran quedado aterrados también. El cadáver de José Alcides fue recuperado rápidamente, ya que había quedado parcialmente soterrado, mientras que el cuerpo de Henry fue rescatado de entre los escombros después de aproximadamente 8 horas de intensos trabajos de los miembros de socorro. Hemos logrado recuperarlo a las 13:15 horas, ¿verdad? Donde se lo hemos entregado a la Fiscalía para que ellos hagan el proceso correspondiente. Han iniciado desde muy temprano las labores. Comenzamos como a eso de las 5:05 a las 05:20 a la recuperación
gracias a Dios ya lo logramos con la ayuda de las instituciones que se nos incorporaron. En las labores de rescate de los hermanos Aguirre participaron elementos de diferentes instituciones de gobierno. El tamaño del muro que se colapsó se nos había hecho difícil, pero nos apoyaron ahí los de Dirección de Obras Municipales, donde trajeron ellos un equipo especial para poder romper el muro y logrando así con éxito pues la recuperación del cuerpo sin vida del joven. Las lluvias durante la mañana también complicó la labor. Bastante, pues ustedes saben, pues estamos pasando una crisis difícil con la tormenta Julia, pero recomendarle a las personas que acaten las recomendaciones adecuadas que les hacen las comisiones de protección civil. Por la acumulación de agua en el suelo, por las constantes lluvias que se registran en la zona por el paso de la tormenta tropical Julia, una gran parte del muro colapsó, afectando 3 viviendas donde habitaban 6 personas. Entre estas, la esposa de uno de los fallecidos, sus 2 hijos menores de edad y una persona más que no se encontraban cuando sucedió el desprendimiento. Con imágenes de Enrique Hernández, Benet Castillo, Noticiero Telemás. Y a esta hora lo que confirman las autoridades que en el país se reportan al menos 10 personas fallecidas. Ahí está el consolidado 5 soldados en el municipio de Comasagua, en La Libertad, 2 personas en Guatajiagua, Morazán, 1 persona en Armenia, Sonsonate, 1 más en Caluco, Sonsonate y el menor de edad que le contábamos en el cantón Los Palones, en Panchimalco. Y el periodista Dani Guarita constató los estragos provocados por el desbordamiento del Río Grande en San Miguel. Desde ese lugar nos informa. Así es, buenas noches, un gusto poder saludarles. Nos encontramos en el departamento de San Miguel, para ser específicos, en la notificación Santa Ana 4, donde a tempranas horas de la mañana se llevó y se realizó la evacuación de familias sobre este sector debido al desbordamiento del Río Grande de San Miguel. En ese momento me encuentro con José, quien es una de las personas que evacuaron a tempranas horas de la mañana. Sin embargo, se encuentra en esta zona debido a que continúa cuidando alguna de sus pertenencias. ¿Qué tal? Buenas noches. Coméntenos cuál es la situación. Pues la situación es bien difícil porque pasamos momentos de angustia y desesperación porque quedamos atrapados adentro del medio del agua, porque nosotros aquí en la zona solo tenemos una entrada y una salida. Tuvimos que recorrer a las autoridades a que nos vinieran a resguardar y a evacuar porque el agua llegó a un caudal bien alto. ¿Aproximadamente cuánto fue la altura que llegó el agua? Pues aproximadamente unos 15 metros después de la calle de altura. ¿Había sucedido eso antes? No, antes no había sucedido, esa es la primera vez que sucede porque siempre había sido, pero menos. ¿Aproximadamente cuántas familias fueron evacuadas? Aproximadamente unas 40 familias, un total de 150 personas entre adultos y niños. Okay. Ante esta situación, ¿no es primera vez que sucede? No, no es primera vez. Siempre que llueve, pues estamos con ese riesgo de que siempre nos inunda en este sector. En este caso, ¿qué podrían pedirle a las autoridades o también a la población salvadoreña que vive en zona de riesgo? Pues de que tengan mucha precaución y que no arriesguen su vida, y a las autoridades pues que nos apoyen con cosas para sobrevivir, porque hemos salido sin nada prácticamente de nuestros hogares. Claro. Bueno, ahí escuchamos las palabras de José, quien es uno de los habitantes de la notificación Santa Ana 4 del sector de San Miguel, y justamente a un costado se encuentra el Río Grande, que desbordó a tempranas horas y esta misma situación continúa afectando. Detrás de mí se encuentra todavía, tal vez lo alcanzarán a notar, sin embargo, algunas viviendas que se encuentran justamente bajo de agua y otras afectaciones. Asimismo, también un puente que ha dejado incomunicado a algunos habitantes de este sector. La recomendación a la población salvadoreña: acatar las recomendaciones, valga la redundancia, pero en este caso de las autoridades. Las lluvias van a continuar afectando al territorio salvadoreño. Asimismo, también las alertas estratificadas se mantienen, la suspensión de clases para el día de mañana y otras actividades que quedan suspendidas para evitar situaciones de riesgo. Ya escuchábamos las palabras de José, quien nos comentaba cuál es la angustia que vivieron a tempranas horas de la mañana ante esta situación y el desbordamiento del Río Grande de San Miguel.
Miguel y que ha afectado gran parte de la notificación Santa Ana 4. Esta es parte de la información que nosotros podemos brindarle a esta hora. Muy buenas noches. Gracias, Dani, por la información. Y tras el desbordamiento del Río Grande de San Miguel, Cruz Roja Salvadoreña también evacuó a los habitantes de la colonia Carrillo. Esta acción se realizó con personal especializado, además de embarcaciones, para trasladar a las personas hacia un lugar seguro. Y en el Golfo de Fonseca, específicamente en la isla de Meanguera, pobladores se unieron y apoyaron entre sí para recuperar lanchas que volcaron a consecuencia de los fuertes vientos que azotaron la zona en las últimas horas. En el área no reportan personas lesionadas. Y más de 1000 personas han sido evacuadas en todo el territorio salvadoreño tras el impacto de la tormenta Julia en este lunes 10 de octubre. Así lo detallaron las autoridades de protección civil. Veamos el informe. La tormenta tropical Julia dejó estragos en diferentes puntos del país. A medida se desplazó por toda la zona costera, dejando en situación de vulnerabilidad a miles de salvadoreños. Muchos fueron evacuados, otros permanecieron en sus viviendas bajo su propio riesgo. Sí, si la gente evacúa, lo único que hay gente que le duele dejar sus casitas, como tienen sus cositas, pues que perder. Bueno, la verdad la cosa, ¿verdad? La gente a veces tiene temor, ¿verdad?, a perder su cosita, ¿verdad? Son más de 1000 personas las que han sido evacuadas hasta este momento. En total, son 81 albergues a escala nacional, que cuentan con todas las condiciones necesarias para poderlos recibir. El balance de emergencias atendidas muestra que Julia derribó 113 árboles, dañó 31 viviendas, generó 81 vías obstruidas, así como 22 deslizamientos, 19 ríos desbordados, 9 vehículos dañados y al menos una decena de personas fallecidas. A eso se suman las más de 1000 personas albergadas, según autoridades de protección civil. Las instalaciones cuentan con infraestructura que cumple los estándares internacionales para el resguardo de todas las familias salvadoreñas. Los equipos tácticos y guardavidas han reforzado la parte operativa para brindar asistencia prehospitalaria, rescates urbanos y remoción de escombros a escala nacional. Tenemos 320 miembros de los equipos tácticos operativos de la Dirección General, así como también todo el personal de guardavidas que se ha sumado a las diferentes tareas que tienen que ver con las atenciones a las afectaciones propias del paso de la tormenta. De igual forma, nuestros héroes y heroínas del Cuerpo de Bomberos están desplegados en todo el territorio apoyando en estas labores. Los albergues habilitados cuentan con ayuda psicosocial, kits de higiene y bioseguridad, atención a la niñez y mujeres, así como resguardo temporal para las familias. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y debido a que se prevé que las lluvias continúen, el Ministerio de Educación anunció que el martes 11 de octubre sigue la suspensión de clases a nivel nacional para todos los niveles y piden a la población seguir las indicaciones de las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora es cuando puedes ponerte al día con tus impuestos. Es tiempo de amnistía fiscal y el Ministerio de Hacienda ofrece la oportunidad a todos los contribuyentes de pagar los impuestos atrasados, sin intereses y sin multas. Más información en mh.gov.sb. Aprovecha, tienes hasta este 1 de noviembre. Y ahora vamos a comentarle que según las últimas actualizaciones por parte de los expertos meteorólogos, la tormenta tropical Julia, que inició o recorrió todo el Pacífico salvadoreño desde horas de la noche del pasado domingo, desde ayer, pasó por toda la zona del Pacífico salvadoreño, se desplazó a eso de las 3 de la tarde, se disipó a eso de las 3 de la tarde, ya después de haberse convertido en una depresión tropical, y ya se disipó cuando llegó a la costa de Guatemala. Esto es importante tomar en cuenta. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente
confirman que las lluvias permanecerán en territorio salvadoreño porque queda un remanente muy importante de lluvias en los alrededores, tanto de la zona occidental, por supuesto que ha sido de las más afectadas en las últimas horas, sobre todo porque ha salido por el sector de Ahuachapán y llegando a Guatemala y México. Se disipó la tormenta tropical que luego se convirtió en una depresión tropical y se ha disipado Julia. Sin embargo, por al menos 24 horas se mantienen las diferentes probabilidades de inundaciones por lluvias, de deslizamientos, a tener mucho cuidado en las zonas vulnerables porque según las autoridades hay al menos 146 municipios que tienen la posibilidad de sufrir este tipo de estragos de los 262. Al menos son los de mayor probabilidad que ocurra este tipo de emergencias, para que usted lo tome en cuenta en cuanto a las condiciones del tiempo y de cómo se ha ido evolucionando este fenómeno en las últimas 24 horas. Continuamos con más en Noticiero Hechos. En el siguiente resumen veamos cuál fue el recorrido por la región centroamericana del fenómeno meteorológico Julia y su evolución. El fenómeno natural Julia tocó tierra nicaragüense el sábado 8 de octubre como huracán categoría 1, impactando directamente la costa caribeña con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y generando lluvias torrenciales por al menos 15 horas según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Y se fue debilitando a medida se desplazaba hacia el Pacífico hasta convertirse en una onda tropical. Para el domingo, en horas de la noche, ingresó a territorio salvadoreño por la zona costera en el oriente del país, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora e intensas lluvias. En horas de la mañana del 10 de octubre fue degradada a depresión tropical tras dejar a El Salvador y continuar su recorrido por las costas guatemaltecas. A pesar que el sistema se está debilitando, las lluvias van a continuar este día, el día de mañana y ya para día miércoles ya podemos esperar las lluvias como hemos tenido en días pasados, donde no hay huracán, donde no hay tormenta, pero siempre tenemos las lluvias que suceden en el mes de octubre. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, este fenómeno natural se disipó al llegar a Guatemala, pero los remanentes continuarán generando lluvias y vientos en el país. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y las siguientes imágenes corresponden a un derrumbe en la calle Antigua Panchimalco, donde se observa como un árbol cae sobre la calle y un automovilista logra esquivarlo. Sin embargo, las personas que están grabando se ven amenazadas por el lodo que empieza a bajar por la vía. Y fueron muchas las afectaciones, inundaciones y colapsos de carreteras llevaron a evacuar a salvadoreños a diferentes albergues. A continuación, un recuento de cuáles fueron las más frecuentes. Daños en todo el territorio salvadoreño tras las últimas horas de paso de Julia. Entre las zonas más afectadas por desbordamientos se encuentra la ciudad de San Miguel, en donde el Río Grande se desbordó afectando lugares como la colonia Jardines del Río, en donde se reporta un promedio de 12 casas sumergidas en su totalidad. Y en Colonia Las Unidas, en donde también el agua ha entrado en alrededor de 30 viviendas. También existen otras zonas como Playa El Zonte en La Libertad, donde el caudal de los ríos ha salido de control y ya afecta a una diversidad de negocios y viviendas de la zona. También zonas altamente pobladas de la ciudad capital han sufrido estragos y estarían dejando incomunicados a habitantes como de las colonias Las Patricias de Ciudad Delgado, en donde la calle principal colapsó tras deslizamientos, así como la calle de Agua Caliente al municipio de Soyapango, en el sector del Guaje, que se encuentra cerrada por inundaciones y derrumbes. Tras las afectaciones, Protección Civil ya reporta al menos 21 albergues que han recibido evacuados de un promedio de 80 activados en todo el territorio salvadoreño para atender emergencias. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y la zona costera de La Libertad también se ve afectada por Julia, pues en este sector son más de 25 comercios los que resultaron dañados por la crecida de los ríos y la fuerza de los vientos. Uno de nuestros equipos realizó un recorrido y nos muestra el siguiente reporte.
Los fuertes vientos que alcanzaron los 70 kilómetros por hora provocaron estragos en las costas salvadoreñas, por ejemplo en la playa El Majahual del departamento de La Libertad. Aquí más de 20 negocios resultaron dañados e incluso algunos ranchos quedaron destruidos. Nos cayó con lo fuerte de la tormenta de anoche, que fue por ahí como a las 2 a 3 de la mañana, que fue lo más fuerte que se sintió de los vientos y todo que ingresaron aquí por el Océano Pacífico, y eso fue que hizo que tanto la marea fuerte que venía en ese momento también, que estaba la marea alta, pues combinado con lo de los vientos y el espesor del agua, que toda la ramada ya estaba empapada de agua, pues fue que colapsó la ramada y todo ya no. Fue que se nos cayó y todo. Mucho allá ha botado las ramadas, nos ha desclavado unas láminas, eso sí, también mire, ahí están los transparentes de donde se han llevado las láminas del norte. Unas sí cayeron, ¿verdad? Unas se cayeron aquí de los vecinos también, ahí se puede ver también, ¿verdad? El techo que se lo despegó de un solo. Y eso, muy fuertes, como a las 2:30, 3 de la mañana, estaban bien fuertes. Daba miedo estar aquí. Desde temprano, algunos llegaron a los comercios a rescatar lo poco que se salvó y que les servirá para lograr reconstruirlos. Así es, ¿verdad? Lo que se pueda y lo que no, pues ni modo, no, ya se perdió también, ¿no? Y porque parte se la llevó el mar y todo, que ya no se recuperó, porque como estaba en la marea alta, se lo llevó el mar y todo. Para poder levantar todo esto, pues necesita uno tener también dinero y todo para poderlo levantar, comprar materiales y todo eso, ¿no? Así es que, pues, eso más que todo nos va a afectar bastante. Mientras que en la playa El Tunco, otros lamentaron ver sus negocios destruidos, principalmente los que están ubicados a la orilla del río. Aquí son 10 negocios los afectados. Aquí ya nos destruyó todo esto, ahora a ver dónde nos vamos a poner, porque aquí falta que crezca este río más hasta que llegue hasta el nivel de donde está el pavimento de la acera. Ajá, y este era un relleno que nosotros habíamos hecho acá para ponerlo aquí, era la fila de vendedores artesanos de Playa El Tunco. Entonces todo esto lo destruye siempre todos los años el río. Ajá, hasta que llega al nivel de la acera esa que está ahí a un lado. La mayoría de ellos dicen que viven con las ganancias diarias y con tristeza aseguran que será difícil comenzar a reconstruirlos desde cero. De nuevo, sí. Entonces por eso estamos acá, para recuperar siquiera las cositas que hemos dejado donde nos colocamos. Por su parte, los habitantes que viven a pocos metros del Río Grande dicen sentir temor por la crecida de las aguas que amenazan con desbordarse. Señalan que no tienen a dónde ir para salvaguardar sus vidas. Tenemos miedo ya quedar sin nada ya otra vez. Y le voy a decir algo de que no lo quieren dar ni a dónde, hasta Conchalía dicen que puede ir uno. ¿Y cómo se va a ir uno con sus cositas para allá? Mientras que aquí estamos con la voluntad de Dios, porque solamente el Señor sabe lo mejor. ¿Cómo nos vamos a ir si ahorita estamos sacando las cosas? Porque los tuvimos miedo, como lo vamos a repetir, hasta llegó. Y cómo los íbamos a ir solo nosotros. Aseguran que todos los años este río ha causado estragos en la comunidad, por lo que piden a las autoridades habilitar albergues cercanos para las más de 20 familias del sector. Con imágenes de Carlos Clay, Jennifer Flores para Red Salvadoreña de Medios. Que se esperan para este martes 11 de octubre. En la zona occidental se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados y 20 temperatura mínima. Y lluvioso, por cierto, como lo hemos mencionado, en la zona central también lluvioso con temperatura máxima de 28 grados y mínima de 21 grados centígrados. En el oriente del país, 31 grados la temperatura máxima y 22 la temperatura mínima. Este ha sido el pronóstico del tiempo. En otros temas, en el Día Mundial de la Salud Mental le presentamos cuáles son las afectaciones del uso excesivo de las redes sociales y algunas recomendaciones para evitar la adicción a estas aplicaciones. Las redes sociales hoy son parte de nuestra vida y para muchas personas también son indispensables en su identidad y cómo interactúan con los otros. Y aunque parecen aplicaciones inofensivas, en la actualidad están incrementando las cifras de personas con depresión y ansiedad.
teniendo en cuenta la dependencia que se creó hacia el mundo virtual durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19. Según la Organización Mundial para la Salud, hasta el 2019, 280 millones de personas sufrían de depresión y 301 millones padecían trastornos de ansiedad, cifras que aumentaron un 25% tras el primer año de pandemia. Todas las relaciones sociales tienen como componente extra el hecho de estar pendientes del teléfono. De aquí se desarrolla un diagnóstico conocido como la nomofobia, que es no movilfobia. Es decir, la ansiedad que surge cuando no se tiene contacto con el teléfono o no se está pendiente de las notificaciones o así. Esto mismo también genera la fear of missing out, que es otro de los diagnósticos que han surgido, que es FOMO, ¿verdad? Que tenemos que estar siempre pendientes de las actualizaciones del mundo, de lo que está pasando, para estar pues en tendencia, para estar actualizados y ser pues saber novedades, o sea, en nuestro círculo. Según un estudio realizado por una universidad de Inglaterra, este año más de 4.700 millones de personas usan redes sociales en todo el mundo. Entre las más populares están Facebook con 2.100 millones de usuarios, TikTok con 1.023 millones, Instagram con 1.027 millones y Twitter con 345 millones. Cifras que sin duda seguirán aumentando para los próximos años. Inconscientemente, la mayoría de personas se desplaza a través de las pantallas celulares desde que se levanta hasta acostarse, siendo uno de los principales distractores para realizar sus actividades diarias, principalmente en el estudio y el trabajo, de acuerdo con la misma población. Muchas veces, por no estar haciendo sus labores, cumpliendo con sus obligaciones de trabajo, o sea, se ponen a usar las redes en horas laborales. Bueno, vemos a la juventud en TikTok. Hay varios videos, la mayoría son de jóvenes, entonces considero que sí pierden bastante el tiempo los jóvenes y no lo dedican para sus estudios. Sí puede generar problemas, algunos que pueden hasta llegar a aplazar, digamos. No pueden avanzar en su estudio por estar así, pendiente más de otra cosa, el teléfono, y no pendiente de sus estudios. En el trabajo, pues sí, a veces distrae, en la misión, dependiendo qué tipo de trabajo tenga. Pero sin duda, estas aplicaciones afectan la salud mental de la persona. Aunque existan restricciones, siempre se puede encontrar información falsa, contenido de violencia o sexual, estándares de belleza y más, lo que genera un impacto negativo en los receptores, principalmente en menores de edad que ya tienen acceso a este tipo de herramientas digitales, por lo que recomiendan a los padres de familia evaluar si sus hijos tienen la capacidad de manejar este tipo de datos antes de darle acceso a este mundo digital. Lo recomendable es que al niño bueno, al joven se le dé el uso del móvil o del acceso a las redes sociales como tal desde el razonamiento crítico, cuando los padres sepan de que ellos ya tienen la suficiente madurez para tener acceso a un mundo tan enorme que es el mundo de la red, ¿verdad? La web. Expertos en el tema aseguran que el uso excesivo de estos medios sociales es considerado una adicción que debe recibir atención médica y se habla hasta de la creación de un centro de rehabilitación. O sea, aquí en El Salvador, ya sea en cualquier otro país, sí es necesario que se tenga pues una atención profesional para trabajar ese tipo de adicciones, porque es una adicción. O sea, cuando tú ves una red social te genera en tu cerebro las mismas hormonas que te segrega cuando consumes una droga. O sea, porque el hecho del impacto, de las reacciones, del me encanta, del corazoncito, de diferentes emojis, generan en ti esas reacciones que generan muchas veces la adicción de consumir alguna droga, ¿verdad? Y sí, a veces de ser necesario, necesitaría la persona su nivel de adicción ser llevada ya sea a un psiquiatra, a un psicólogo, algún profesional que pueda ayudarle. Y sí, ¿por qué no crear un centro para este tipo de adicciones? Porque lo es una adicción más. Para evitar esta adicción, la psicóloga recomienda reducir el número de aplicaciones en el teléfono celular, eliminar las notificaciones en horarios de estudio o laborales, establecer un horario para revisar las redes y realizar actividades físicas en el tiempo libre. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.
Profamilia está celebrando 60 años en pro de la vida, en pro del bienestar, en pro de la salud. Son 60 años acompañando a la familia salvadoreña a través de su red de salud, hospital, clínicas, laboratorios, imágenes, farmacia. Profamilia, tu red de salud, al alcance de todos. Ha causado estragos en Centroamérica con varios muertos, cientos de damnificados, calles anegadas, ríos desbordados y toda la región en alerta. A ver, mijo. ¿El resto se queda? El paso de Julia por Colombia afectó a la isla de San Andrés. Los daños fueron leves. Se reportaron 2 personas lesionadas, 2 viviendas destruidas, 101 averiadas, así como caída de árboles en el área. Ahora bien, los ojos estaban puestos en Nicaragua, donde se esperaba que ya organizada Julia se convirtiera en huracán. Julia tocó tierra cerca de Laguna de Perlas en Nicaragua con vientos de categoría 1, es decir, de 140 kilómetros por hora. Todo lo que es traste se lo llevó porque todo no lo pudimos sacar, solo ropa sacamos. Y el resto quedó ahí. Cama quedó, todo eso se lo llevó el río. Sí, porque ya no cuento con mi casita ya porque está demasiado fuerte el río. Y se me llevó 2 casitas y más la galera del trabajo, 2, 3. La vicepresidenta Rosario Murillo detalló que Julia dejó 7.500 personas afectadas, 3.000 viviendas inundadas, otras 2.000 con techos dañados por los vientos, 78 ríos desbordados y muros derrumbados. Según la vicepresidenta, de momento no se reportan fallecidos en Nicaragua, en donde las clases en escuelas y universidades han sido suspendidas. Panamá y Costa Rica ya vivían lo suyo en afectaciones debido al fenómeno. Una persona muerta, más de 250 evacuadas, suspensión de clases y caminos agrícolas afectados forman parte de los efectos indirectos del huracán Julia tras su paso por Panamá, antes de degradarse a tormenta tropical. En Costa Rica, al menos 300 personas tuvieron que ser trasladadas a uno de los 10 albergues temporales. Hay paso en la Esperanza, totalmente lleno. Y un impactante video circuló en redes sociales en el que pobladores pedían un milagro. Toda dificultad, su palabra dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Tanto como en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, dice sus palabras. Sin embargo, Julia tiene en alerta en 10 de los 18 departamentos a Honduras, mientras que los otros 8 están bajo alerta amarilla. Las autoridades han confirmado al menos 3 muertos, así como decenas de damnificados, calles anegadas y ríos desbordados. Hemos decretado el estado de calamidad, el cual está siendo enviado en 1 hora, 2 horas al Congreso de la República para que se reúna en los próximos 3 días, como manda la Constitución Política de la República, para que lo apruebe o lo impruebe. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos. Esperamos lluvias muy fuertes. Ya tenemos prácticamente inundaciones, tenemos personas soterradas, tenemos ya 7 puentes afectados, tenemos carreteras dañadas, tenemos gente sin energía eléctrica y los efectos más grandes se van a dar en el transcurso del día de hoy. Y el remanente de lluvia que nos quedará será de aproximadamente 48 a 72 horas después, con probabilidad de inundaciones en la mayoría de las cuencas de los ríos del país.
En Guatemala fue declarado el estado de calamidad. Se han reportado personas soterradas, inundaciones, 7 puentes afectados, carreteras dañadas y algunos sectores están sin energía eléctrica. Según Protección Civil, los daños a carreteras y puentes afectan la movilidad de unas 150,000 personas. Para Noticiero Hechos, Roxana Webb. De esta forma vamos finalizando Noticiero Hechos, no sin antes recordarle, mantenga mucha precaución porque las autoridades aseguran que en las próximas 24 horas continuarán las lluvias en todo el territorio prácticamente. Así es, así que por favor acatar las recomendaciones, estar pendientes también de lo que dicen las autoridades y por supuesto de nuestras emisiones. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.